Muy buenos días, queridos amigos. Sean bienvenidos a una edición más de El Revisionista. Soy el licenciado Sergio Daniel Donofrio y en esta oportunidad vengo a traerles un video respecto a la situación acontecida en el año 1985 con el éxodo paranaense y la llegada al seminario Santa María Madre de Dios de Monseñor León Krug en San Rafael, Mendoza. Para nuestros suscriptores no es una novedad que hace unos días, junto al querido padre Fabián Balcar, realizamos una entrevista sobre este tema, la cual tuvo mucha repercusión y también hay que aclararlo, lamentablemente tuvimos que bajarlo dado la persecución hacia este tema y hacia el querido padre Fabián. Por ende, me tomé el atrevimiento de realizar ahora yo esta presentación a fin de evitar eh, futuras persecuciones hacia los sacerdotes, porque también hay que aclarar esto, ¿sí? El tercermundismo, tal como lo dejé claro en el video Zurdos en la Iglesia Argentina, está a flor de piel. Entonces, la persecución marxista está dentro del seno también de la Iglesia. Hace unos días también realicé una presentación de mis nuevos tomos de la colección Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael, donde abordo la misión evangelizadora de la Iglesia, tanto de los Oblatos de María Inmaculada como así también por parte de los franciscanos a través de la historia, y podemos observar justamente, ¿no?, estas dos perspectivas, porque por un lado vemos el poder de la Iglesia evangelizadora que hizo tanto bien, ¿sí?, a lo largo de la historia argentina, pero también ahora aquí, tanto mencionados, ¿no?, como zurdos en la Iglesia argentina y en este caso el éxodo paranaense, como el veneno del tercermundismo se ha infiltrado en las filas de la Iglesia y también ocasionando grandes males. Entonces, vemos, ¿no?, esas dos caras de la misma moneda, pero aquí te queda claro que se aborda siempre desde el rigor histórico en defensa de la fe, de la recta tradición de la Iglesia y de la cabeza, que es en estos momentos su santidad León XIV. ¿Sí? Ninguna es progresista, ninguna es vacantista ni lefebrista. ¿Sí? Nos centramos siempre dentro del revisionismo histórico, del revisionismo en este caso eclesiástico, en el ámbito del eclesiástico, y siempre con el rigor histórico bien fundamental. Es así que abordamos a continuación justamente el éxodo paranaense. Actualmente vemos y observamos una gran cantidad de seminarios, ¿sí?, en Misiones, Córdoba, muchas casas de formación en Buenos Aires. No obstante, hay algo que nos llama la atención y que hay dos fundamentales donde se encuentran cerrados, que es el Seminario Santa María Madre de Dios en el año 2020, fundado por Monseñor León Krug, y el Seminario de San Luis, cerrado en este 2026, creado por Monseñor Laice, también un celoso sacerdote de la recta doctrina católica. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se ve? Aquí también se ve, como veremos, una persecución del tercermundismo hacia los seminarios y sacerdotes de recta doctrina y que no comulguen con la teología de la liberación, como sí sucede en muchos otros seminarios. Ahora bien, y esto también lo aclaré en el video mencionado, Zurdos en la Iglesia Argentina, donde analizamos ya la infiltración del marxismo dentro de las filas de la Iglesia a través de la teología de la liberación, que incluso también la refutamos desde el magisterio de Joseph Ratzinger, quien fuera su
sumo pontífice de la Iglesia Católica, Benedicto XVI. Vamos ahora a abordar el éxodo de Paraná, ¿sí? Porque aquí también hay que tener en cuenta, ¿no?, qué ocurre cuando una ideología comienza a penetrar en un seminario, ¿sí? Y esto no es exagerado, porque ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Porque el seminario es una casa donde se forman sacerdotes, los futuros pastores de una diócesis, ¿sí? Durante décadas, quien predique el Evangelio, quien va a celebrar la Santa Misa, administrar los sacramentos, es justamente un sacerdote. Entonces, como ya pudimos observar, Gramsci va a empezar a infiltrar el veneno del marxismo dentro de las instituciones. Gramsci justamente es a quien que diseña esta metodología de corromper directamente las ideas. Anteriormente se observó dentro del marxismo y el socialismo soviético, posteriormente el cubano, después, cómo a través de la represión, tanto Stalin, Lenin, Trotsky, Gorbachev, intentaron destruir a la iglesia, mas no pudieron. Entonces, es más adelante, después, con Gramsci, que el marxismo va a modificar su accionar y se va a dirigir hacia la toma de las instituciones. ¿Sí? Entonces, cuando cambia justamente la orientación de un seminario, estamos ante una transformación que puede afectar el futuro mismo de la iglesia o de una iglesia en particular. Y esto es precisamente lo que sucedió durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Con la aparición del tercermundismo, la influencia marxista justamente va a empezar a captar la cabeza de los jóvenes y tanto de los seminaristas como incluso de los sacerdotes, creándose así una ideología que se va a manifestar en un bloque muy particular, ¿sí? En el caso de los sacerdotes, influenciados por la mala interpretación de la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI, van a crear lo que se denomina como el movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, influenciado por la conferencia ya de Medellín, y justamente van a dar forma al manifiesto, ¿sí?, de los 18 obispos. Uno de sus mayores epicentros va a ser sobre todo Corrientes, con el obispo de Goya en su momento, que a su vez tuvo que hacerle frente a Monseñor León Cruz mientras fue vicario del entonces obispo Francisco Vicentín, un buen sacerdote de recta doctrina. Entonces, todo este cúmulo de ideología marxista se va a infiltrar sobre todo en Paraná, creando la crisis del seminario de Paraná, ¿sí?, que va a desembocar en el denominado éxodo paranaense. Pero no me voy a adelantar demasiado, vamos paso a paso, porque aquí también vamos a observar la respuesta que encontró aquel grupo de sacerdotes y seminaristas en San Rafael bajo el episcopado de Monseñor León Cruz. Una historia justamente que va a empezar mucho antes. Si bien el Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios y el Instituto del Verbo Encarnado van a nacer juntos en el año 1984, Monseñor Cruz se va a hacer cargo de la diócesis en 1973. ¿Sí? El mundo, a fin de poder entender esto, debemos abordar el contexto histórico. El mundo era un mundo ya completamente convulsionado, porque tenemos, por un lado, como dijimos, la Guerra Fría, ¿sí?, la aparición del comunismo anteriormente y su infiltración dentro del escenario político latinoamericano, que va a desembocar justamente con las revoluciones cubanas, por ejemplo, socialistas cubanas, la revolución rusa, que ya había tenido su triunfo ya por el 17 y justamente entre los años 50 al 90 vamos a tener el comunismo soviético,
y la infiltración, como dije, de las ideas del comunismo infiltrándose ya después del Concilio Vaticano II y fundamentalmente después de la mala interpretación que se va a dar de la encíclica Popularum Progressio, ¿sí? Entonces, hay que entender también que la Iglesia, ¿sí? Siempre tuvo una doctrina social, desde León XIII, pasando por Pío XI, Pío XII y posteriormente Juan XXIII y Pablo VI, donde había insistido en que en la dignidad del trabajador, la justicia social, la propiedad privada, en la función social y la responsabilidad de los gobernantes. El problema justamente va a aparecer cuando la preocupación legítima comienza a ser interpretada mediante una concepción del mundo que va a ser incompatible con la fe, que es justamente el comunismo. Es así como incluso dentro del manifiesto de los 18 obispos, muchos de estos sacerdotes del tercer mundo van a decir que el cristianismo es el socialismo íntegramente vivido. Es totalmente siendo esto una total herejía. El movimiento sacerdote para el tercer mundo comienza entonces a organizarse en el año 1967, desarrollando aún sus actividades, ¿sí?, durante los años siguientes y teniendo una profunda entrada en el litoral. Y Paraná, el seminario de Paraná, se encuentra justamente en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? ¿Cuáles son justamente estas posturas que va a empezar a tener el movimiento de sacerdote para el tercer mundo, donde incluso se van a empezar a incorporar un lenguaje y una metodología provenientes del propio análisis marxista? ¿Sí? Esto ya lo debatió enormemente Joseph Ratzinger, ¿no?, el centinela del Vaticano. Pero, ¿cuáles justamente son esta dialéctica y estas terminologías, ¿no? Opresor, oprimido, las clases dominantes contra las clases dominadas, la dependencia, alineación, praxis, liberación, y fundamentalmente liberación ¿de qué? Y es acá donde viene e interviene el veneno de la teología de la liberación, ¿sí? La Iglesia, sobre todo con Joseph Ratzinger, va a postular que existe sí una legítima liberación, pero una liberación del pecado, una liberación justamente de todas estas ataduras que nos condenan, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el movimiento sacerdote para el tercer mundo? ¿Qué sucede con el progresismo y el tercermundismo? Que esto también lo debate y lo refuta Ratzinger, ¿no? La teología de la liberación es una teología justamente eminentemente perversa y que habla de una liberación en cuanto a lo político y lo social, ¿sí? Una liberación justamente de esta clase obrera, de aquellos que son aquellos países o aquellos dueños de los materiales de producción, como diría Karl Marx, ¿sí? Entonces, acá es donde empieza a aparecer esta cuestión fundamental, ¿no? Porque estas categorías se empiezan a utilizar como instrumentos para analizar determinados problemas sociales, ¿sí? Pero cuando una ideología justamente se comienza a convertir en la clave que se interpreta toda realidad, el problema se hace mucho mayor, porque todo lo empiezan a observar desde la categoría política y social, ¿sí? Y relegando el ámbito espiritual, que eso también es uno de los enormes problemas del marxismo. Recordemos que el marxismo es eminentemente ateo. Entonces, ¿cómo puede ser que en el manifiesto de los 18 obispos digan que el socialismo es el cristianismo es el socialismo íntegramente vivido, cuando justamente el socialismo y el comunismo son eminentemente ateos? Marx va a decir que la religión es el opio de los pueblos, ¿sí? Entonces, el cristianismo ya va a ser justamente visto, como dijimos, desde esta perspectiva por los sacerdotes del tercer mundo y por el tercermundismo, y valga la redundancia, por el tercermundismo. Ya en el año 1984, bajo justamente la dirección de Joseph Ratzinger,
¿sí? Dentro de lo que es la Congregación para la Sana Doctrina de la Fe, admitía, ¿sí?, sobre estas formas de teología de la liberación, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el seminario de Paraná? ¿O qué tiene que ver esto justamente con un seminario? Y porque mientras estas discusiones se desarrollaban en las universidades o en los distintos movimientos sacerdotales, existía un lugar en cuestión que adquiriría una importancia decisiva, que va a ser el seminario. Como dijimos, allí se va a formar el clero. Y si el sacerdote está mal formado, lógicamente que la formación intelectual, moral y espiritual del fiel va a ser evidentemente deficiente, ¿sí? Entonces, es acá donde estos sacerdotes, influenciados por el tercermundismo, desde el Ampón, van a descuidar su labor espiritual y sus discursos van a ser enteramente políticos, ¿sí? Ya no van a advertir sobre, por ejemplo, la existencia del infierno, las problemáticas espirituales, la moral, sino más bien van a incluso a cambios políticos, a buscar, a realizar discursos de índole política, e incluso muchos sacerdotes tercermundistas van a dejar el sacerdocio y se van a inmiscuir en trabajos, ¿sí? Van a colgar los hábitos para trabajar como albañiles, otros van a cerrar sus templos y no van a celebrar misa en forma de protesta, ¿sí? Entonces se produjo aquí una crisis justamente religiosa, ¿sí? Y esto no lo estoy diciendo simplemente yo, ¿sí? No lo está diciendo el licenciado Sergio Donofrio, lo está diciendo incluso la misma Libertas Nuntum, que advertía, ¿sí?, que ciertas formaciones de la teología de la liberación podían relegar a segundo plano la liberación del pecado para privilegiar unilateralmente las liberaciones temporales, ¿sí? ¿Qué es esto? Justamente la liberación política y económica, ¿sí? Mirar a la sociedad en contra del capitalismo, ¿sí? Ahora bien, tenemos que viajar entonces aquí al litoral argentino, a Paraná. ¿Por qué? Porque el seminario de Paraná había adquirido una importancia extraordinaria, porque durante aquellos años llegó a reunir un número muy elevado de seminaristas, entre 100, 200 seminaristas, ¿sí?, convirtiéndose en uno de los seminarios más fructíferos del país, ¿sí?, con una sólida doctrina, con una filosofía tomista, ¿sí?, teología, una vida espiritual sumamente profunda, ¿sí?, marcada por la Eucaristía, la devoción mariana, la disciplina, la vida, y con una justamente idea central. El sacerdote debía ser formado para ser sacerdote, no para ser un trabajador social, que eso también es lo que postula la teología de la liberación. Hoy en día no vemos sacerdotes que no se distinguen del pueblo, sin su sotana, parece más un trabajador de una entidad municipal o una oficina de desarrollo social, ¿sí? No se distingue de la persona. Entonces, el sacerdote debe ser formado para ser conductor, ¿sí?, para ser un administrador de los sacramentos. De hecho, en la misa, el sacerdote está in persona Christi, ¿sí? Es él el único que puede consagrar y hacernos llegar el cuerpo consagrado de Cristo para poder comulgar. Es aquel que nos debe guiar en la fe. No puede ser un dirigente político, no puede ser un militante, ¿sí? Entonces, dentro de este ambiente de sacerdote, dentro del seminario diocesano de Paraná, se empiezan a infiltrar. Es allí, dentro del seminario de Paraná, donde comienzan a haber formadores que posteriormente van a tener un papel fundamental en la historia de nuestra iglesia argentina. Entre ellos, por ejemplo, el padre Alfredo Sáenz, Alberto Escurra, padre Marcos González, ¿sí? Entonces acá es donde comienza una historia que durante mucho tiempo va a permanecer circunscripta a quienes evidentemente la vivieron, ¿sí? Porque
Una cosa es la investigación documentaria y otra cosa también es las fuentes primarias vivientes, que son aquellos testigos de este proceso. El arzobispo Adolfo Tortolo va a ocupar justamente un lugar central en esta historia. Quienes lo conocieron recurren a él con una concepción profundamente sobrenatural del episcopado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quienes lo recuerdan como un hombre íntegro, celoso de la liturgia, profundamente mariano, quien tenía un acercamiento permanente hacia la Eucaristía, una sólida formación doctrinal y fundamentalmente una buena disciplina, que es de lo que carecen muchos sacerdotes hoy en día. Se trataba justamente de en este caso, Monseñor Tortolo, se va a preocupar por preservar una concepción del sacerdote íntegra, ¿sí? Que es allí donde va a comenzar a manifestarse las tensiones después con el tercermundismo, que no era desconocido para Tortolo. Tortolo sabía a quién se estaba enfrentando, ¿sí? Entonces, se van a empezar a dar esta persecución, esta infiltración dentro de Paraná, fundamentalmente después de que Monseñor Tortolo cae enfermo, ¿sí? Y lo va a suceder Monseñor Carlic. Justamente, Monseñor Carlic va a ser quien empiece a llevar adelante todas estas reformas dentro del seminario paranaense, ¿sí? Porque justamente, volvemos con esto, Monseñor Carlic empieza a introducir la teología o la interpretación teológica de Karl Rahner, por ejemplo, dentro de la formación de los sacerdotes. Acá es importante también introducir justamente el testimonio de sacerdotes que vivieron personalmente esta transformación, ¿sí? Porque justamente son ellos, como dijimos, los testigos vivientes de aquella época, seminaristas de Paraná, que que emigraron hacia San Rafael. Acá como empezamos a ver el cambio que empezó a producirse en la formación. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la tradición tomista perdió una centralidad en la formación de los sacerdotes de Paraná en esos momentos, ¿sí? Donde justamente ellos empezaron a observar y los formadores empezaron también a observar estos cambios y empezaron a intensificar la formación dentro de los sacerdotes, ¿sí? Una crisis de seminario no comienza necesariamente cuando el edificio se cierra, empieza mucho antes, ¿sí? Cuando ya se empieza a cambiar la espiritualidad, la idea del sacerdote, se empieza a cambiar la relación del sacerdote con la Eucaristía, ¿sí? Y es entonces cuando ocurre algo extraordinario, que es el grupo de formadores y seminaristas comienza a abandonar Paraná, ¿sí? No se va a tratar acá de una rebelión, ni tampoco, ni mucho menos una protesta contra Monseñor Carlic, sino todo lo contrario. Monseñor Carlic estaba pervirtiendo, estaba deformando el seminario, estaba deformando la cabeza de estos seminaristas, ¿sí? Entonces, muchos tuvieron que tomar decisiones personales extremadamente difíciles, como por ejemplo, justamente abandonar el seminario. Justamente sufrieron también la persecución de aquellos que no comprendían esta crisis, ¿sí? Y justamente es aquí donde apareció San Rafael. Ya en el año, como dijimos, 1973, Monseñor León Crux se había hecho cargo de la diócesis sanrafaelina, que experimentaba una escasez de clero notable. Había apenas 11 sacerdotes para una diócesis extensísima que abarca desde los departamentos de General Bear, San Rafael y Malargüe, ¿sí? Es allí donde la falta de clero hacía muy difícil la evangelización. De hecho, Monseñor Cruz tuvo que recurrir a la ayuda de diferentes congregaciones, como los Oblatos de María Inmaculada, que evangelizaron todo el sur de Malargüe, incluso hasta el Soñado,
hasta el límite con La Pampa. Los franciscanos, que ya en 1936 habían empezado a evangelizar más de 60.000 kilómetros cuadrados, desde Villatuel hasta todo lo que es la zona de Malargüe y San Rafael. Habían empezado dentro de estos 11 sacerdotes, había eminentes sacerdotes como Monseñor Ernesto de Miguel, Victorino Ortego, Monseñor Basilio Winixú, que llevaron adelante una siembra sin precedentes de capillas y un profundo magisterio. No obstante, no era suficiente, ¿sí? Es así entonces como Monseñor Krug comienza a soñar con la formación de un seminario, ¿sí? Y es acá, justamente ya en el año 1984, que nace el Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios y el Instituto del Verbo Encarnado, ¿sí? San Rafael no solamente abrió un seminario, recibió parte de la experiencia formativa que venía de Paraná. Empezó a recibir justamente formadores como el padre Alberto Escurra, ¿sí? el padre Carlos Biestro, Carlos Vuela, ¿sí? Los padres Alfredo y Ramiro Sáenz, ¿sí? Empezó a acoger a este grupo de seminaristas que venían de un seminario que, si bien tuvo esta profunda crisis, también venía ya con un bagaje cultural anterior y con una organización bien precisa. ¿Sí? En el caso de San Rafael, que empezaba todo prácticamente desde cero, conocieron también una pobreza muy marcada, ¿sí? Porque recordemos que la vieja casona donada por la familia Campi no estaba en esos momentos preparada o diseñada para recibir a un gran número de sacerdotes. No obstante, se hicieron las modificaciones paulatinamente y así llegaron a haber en 1987, por ejemplo, 140 seminaristas, ¿sí? Y esto también le valió a Monseñor León Krug unas enormes penurias, ¿sí? Porque comienza entonces a crearse una fuerte oposición al Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios y al Instituto del Verbo Encarnado. Fundamentalmente aquí en lo que nos compete el seminario en la persona de Monseñor León Krug, sus hermanos obispos, que no se comportaron justamente como hermanos y empezaron a atacar a Monseñor León Krug, a perseguirlo permanentemente. Es así como también encontramos una vieja carta de los seminaristas, ¿sí? Donde ellos justamente explican al cardenal William Baum, ¿sí? ¿Por qué dejaron Paraná? ¿Sí? Porque esto también hay que entender lo que se le achacaba a Monseñor Krug, no estar siguiendo el mandato pontificio, no seguir el magisterio de la Iglesia, cuando sabemos que Monseñor León Krug permanentemente se caracterizó por la obediencia del sumo pontífice y al magisterio de la Iglesia. Esto quedó sobre todo muy claro en 1987, cuando el Papa Juan Pablo II en Mendoza saludó a cada uno de los seminaristas del seminario de Monseñor León Krug y les dio la bendición, ¿sí? Entonces, en la carta de los seminaristas del año 1987 al cardenal William Baum se expresa claramente, ¿sí?, que nuestra actitud no se debe a un espíritu de rebeldía o contestación, sino a la necesidad de continuar recibiendo una formación que consideramos legítima y plenamente conforme a las orientaciones del Santo Padre acerca del sacerdocio. Buscamos una claridad en la doctrina y en la fe, y un ambiente donde resulten posibles el estudio serio y la oración. Sabemos que en ello se juega nuestra vocación sacerdotal, que, a pesar de todas estas pruebas, se encuentra hoy más fuerte que nunca, ¿sí? Es decir, estando en San Rafael, a pesar de la pobreza marcada, su fe, la fe de estos seminaristas se había fortalecido enormemente, ¿sí? Sigue. Nos duele
inmensamente dejar nuestra arquidiócesis, pero queremos ser sacerdotes para la Iglesia Universal y tal como ella los quiere. No buscamos satisfacer nuestros caprichos, tampoco la facilidad ni la comodidad. Nos cuesta alejarnos de nuestra tierra y de nuestras familias, aun cuando ellas comprenden y nos apoyan. Las condiciones de vida en San Rafael son mucho más duras, ¿sí? Y la carencia de medios nos obliga a vivir una pobreza que no conocimos en Paraná. Pero aquí encontramos todas las posibilidades para realizar plenamente aquella entrega generosa que Dios nos pide. ¿Sí? Esta es una carta de los seminaristas enviadas al cardenal William Baum en el año 1987. En ella, justamente, como podemos observar, los seminaristas están justamente apoyando y mostrando que en ellos no hay una rebelión, no hay una oposición al papado, no hay una oposición a la doctrina, hay una defensa de la misma. ¿Sí? Aquí donde justamente se evidencia, ¿no?, esta persecución por parte del episcopado, fundamentalmente el episcopado argentino, hacia Monseñor León Krug. Y existe justamente una enorme cantidad de correspondencia entre el cardenal William Baum y Monseñor León Krug, ¿sí? Donde justamente en el año 1987 Baum le escribe a Monseñor Krug llevando adelante una serie de observaciones, sí, que se dio sobre el seminario Santa María Madre de Dios. Que aquí voy a hacer una aclaración después de leerlas para que puedan entender, ¿no? Porque William Baum afirma que el elevado número de seminaristas llegados a otras diócesis no responde al trabajo vocacional realizado en San Rafael. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que, a ver, que hay demasiados seminaristas en San Rafael y que en los otros seminarios no hay. ¿Sí? Habría que preguntar entonces justamente qué es lo que motiva a las vocaciones, a los jóvenes a elegir un seminario de mejor formación. ¿No será justamente que estos cambios doctrinales, este reemplazo de Santo Tomás por Ranner, por ejemplo, que o esta implementación de la teología de la liberación dentro de los seminarios, no fue justamente uno de los motivos que causó tanto el éxodo paranaense como la deserción de las vocaciones? ¿Sí? Y es acá también donde Monseñor Krug le responde, ¿sí?, con el mismo derecho canónico. Cada joven debe decidir libremente cómo responder a su vocación divina, pues antes de la recepción del diaconado no era incardinado en una iglesia particular. Y en esto también es claro, el Código de Derecho Canónico, ¿sí?, establece que el joven seminarista tiene derecho a elegir dónde va a formarse. ¿Sí? Una vez que ya se ordena sacerdote, bien, queda encardinado una diócesis. Pero mientras es seminarista, no tiene por qué verse atado a ningún lado. Eso sale justamente en los cánones 219 y 266. ¿Sí? Asimismo, ocurre otra acusación sobre tanto la congregación del Verbo encarnado, por ejemplo, porque Roma señala en el año que se solicitó la información al arzobispo de Paraná sobre varios alumnos que podían ingresar a la congregación y que 12 de ellos figuran luego como seminaristas sin haber cumplido los requisitos previstos. Krug aquí va a responder un dato que no tiene refutación, es decir, un dato específico y claro, ¿sí?, que es justamente que el propio arzobispo de Paraná, Monseñor Estanislao Carlic, este mismo que lo escucharon decir que venía a destruir ese seminario impuesto por Tortolo en Paraná, ¿sí?, Monseñor Cruz justamente aclara, ¿sí?, que Monseñor Carlic había autorizado poco antes, por ejemplo, al padre Alberto Escurra a realizar una experiencia religiosa. Se había autorizado a muchos seminaristas a ingresar
al seminario diocesano, ¿sí? O al instituto. Entonces, justamente Monseñor Krug le responde con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que poco tiempo después la misma sede arzobispal afirme con no saber de su existencia? Eso es algo que simplemente no se puede comprender. Esta es la propia correspondencia, vuelvo y repito, es la correspondencia oficial, ¿sí? Que deja constancia de esta contradicción. También se cuestiona, por ejemplo, por parte de Roma, al equipo de formadores, en particular, por ejemplo, al padre Carlos Vuela, ¿sí? Donde Baum va a sostener que no es idóneo para la misión de formador del seminario y pide que sea alejado cuanto antes de esto. Krug contesta señalando que el origen del juicio, ¿sí? Tanto que es el informe de la época, se basa en cuando este era seminarista, no cuando era sacerdote. Puesto que ya menciona mismo Monseñor León Krug, el presbítero Carlos Vuela tiene 15 años de sacerdote y se lo juzga solo por informes de cuando era seminarista. Hay un punto también que conecta directamente esta correspondencia con Paraná y con la herencia de Tortolo, porque en una carta también William Baum transcribe un párrafo de su propia respuesta a la visita apostólica del Seminario de Paraná dirigida a Monseñor Carlic, sucesor de Tortolo, frente a la arquidiócesis, ¿no? Dice, allí Roma denuncia la campaña conducida por algunos sacerdotes de la arquidiócesis para inducir a los jóvenes a desertar del Seminario de Paraná y desviarlos hacia San Rafael. Esto ya es un ataque directo y le está diciendo a Monseñor Krug que estos seminaristas se fueron influenciados, lo acusa incluso hasta de proselitismo, ¿sí? Léase con atención este párrafo, ¿sí? Más allá de la intención, confirma que la fractura de Paraná era real, era profunda y reconocida por la Santa Sede. Pero volvemos con esto, es una acusación muy seria, ¿sí? Y también nos confirma lo que muchos testimonios de sacerdotes decían, que dejaron de tratar a estos jóvenes seminaristas que se iban a San Rafael y no los dejaban conversar con los seminaristas de Paraná porque tenían miedo de que los convencieran de irse a San Rafael, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le va a mencionar Monseñor León Krug ante esta acusación? En lo referente al sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná, no tengo ninguna relación con esa supuesta campaña, ¿sí? Justamente aquí Monseñor León Krug lo refuta diciendo, yo no tengo nada que ver, aquí no se ha hecho propaganda de ningún tipo. Los sacerdotes y seminaristas vienen al seminario Santa María, Madre de Dios, por su propia cuenta. Y sobre la actividad pastoral de sus propios seminaristas, ¿sí? Sobre la actividad de los seminaristas en la diócesis, Monseñor Krug también se remite a escritos de los párrocos de la diócesis, ¿sí? En general, la satisfacción de los párrocos por el desempeño de los seminaristas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los seminaristas, ya sea de Paraná o de la misma diócesis, en San Rafael, era excelente. Es decir, los párrocos de San Rafael no tenían queja alguna sobre el accionar de estos seminaristas, ¿sí? Y a su vez también, finalmente, Monseñor Krug le va a pedir pruebas al cardenal William Baum de todo lo que está diciendo, porque Monseñor Krug también invoca el canon 220 del Código de Derecho Canónico que protege la buena fama y solicita formalmente se le entreguen debidamente autenticados estos informes del delegado apostólico y los documentos que sustentan cada uno de los cargos, ¿sí? Porque también acá hay un dato, ¿sí? Final que el Monseñor Krug deja asentado, y es que no proviene de su pluma, sino de las palabras del mismo delegado apostólico que visitó el seminario, porque acá también era justamente lo que les menciono. El delegado apostólico que visitó el seminario de San Rafael, según testimonios de muchos testigos,
Fue excelente. ¿Sí? Ahora bien, no sabemos qué sucedió con ese informe que llegó a manos de Roma en ese momento. ¿Sí? Por eso también, en uno de sus viajes, Monseñor Crook va a entregar en mano a William Baum las cartas de su puño y letra. ¿Sí? Aquí también, justamente, el delegado apostólico que visitó el seminario dijo, si tuviera que encuadrar este seminario en alguna definición, la pondría como la que tenemos en España, en la línea del Opus Dei, que es querido por la Iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el delegado apostólico que visitó San Rafael no encontró, ¿sí?, infracción alguna. Estamos aquí ante una correspondencia oficial, ¿sí? Y esa correspondencia, leída completa y no con fragmentos, muestran justamente a un obispo que respondió permanentemente con el derecho canónico y con datos comprobables y con la disposición a someterse a cualquier prueba real que se le presentara. ¿Sí? No vemos aquí entonces a un obispo que esté en contra de la autoridad papal, a un obispo que esté adoctrinando seminaristas para su seminario. ¿Sí? De hecho, estos seminaristas que venían de Paraná vieron en Monseñor Crook a un fiel pastor. Por eso se produce el éxodo paranaense a estas tierras del sur. ¿Sí? A esto también hay que entender otra cosa, que los comienzos del seminario, dijimos, estaban muy lejos de ser gloriosos, ¿sí? Porque no había grandes edificios, como dije los mismos seminaristas, no había mucha comodidad, ¿sí? Pero acá ocurre algo paradójico, que en aquella pobreza material que existía en el seminario, se rezaba, se estudiaba, se adoraba al Santísimo, se trabajaba, se compartía, ¿sí? Y se tenía una correcta formación. En el memorándum de Monseñor León Crook, Monseñor Crook, además de pedirle su apoyo al querido Papa Juan Pablo II, que respondió con creces en Mendoza, ¿sí? Monseñor Crook establece cada uno de los puntos por los cuales se lo persigue. ¿Sí? Y en uno de ellos es justamente porque no acataban y no aceptaban la teología de la liberación, sino el magisterio de la Iglesia, y se formaban bajo la doctrina de Santo Tomás, que es lo que pide la Iglesia. Entonces, llegamos ahora a una de las grandes paradojas de la historia. ¿Sí? San Rafael había comenzado con una escasez de vocaciones enorme. ¿Sí? A partir de 1984 se experimenta este florecimiento vocacional. ¿Sí? Perfecto. A esto también se le sumó la presencia y la expansión del Instituto del Verbo Encarnado, que convirtió a San Rafael en uno de los principales focos de formación sacerdotal y religiosa vinculados a la Iglesia. ¿Sí? Entonces, debemos detenernos y hacernos esta pregunta. ¿Qué había cambiado en San Rafael? Había una propuesta, había una formación, había familia, había sacerdotes, había oración. ¿Sí? Y es aquí donde podemos comprender finalmente la relación entre ambas ciudades, entre Paraná y San Rafael. Paraná representa un gran centro de formación que atraviesa justamente una profunda crisis, producto de la llegada de Monseñor Carlic y del tercermundismo. Pero por otro lado, San Rafael representa la respuesta que se construyó a partir de esa crisis. Tortolo y Crook aparecen entonces como respuesta a una pregunta y a un mismo problema. ¿Qué sacerdote queremos formar? ¿Qué un sacerdote adaptado a las categorías ideológicas de cada época o un sacerdote arraigado en Cristo,
formado doctrinalmente y preparado para evangelizar una sociedad que cambia. ¿Sí? ¿Qué sacerdote queremos formar? Esa es la pregunta que se van a hacer y la respuesta justamente es un sacerdote, ¿sí?, fiel a la doctrina y el magisterio de la Iglesia, preparado para evangelizar, no un sacerdote como los que tenemos ahora, formado bajo la teología de la liberación. ¿Sí? Y esa es la persecución que existe hasta nuestros días. ¿Sí? Y esto va a ocurrir no solamente en Paraná, también en San Luis, cuando persiguieron a Monseñor Laice y ahora cerraron el seminario de San Luis. Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, cómo dentro de la misma iglesia existe una grieta, ¿sí?, como que ya lo advirtió en su momento Carlos Alberto Sacheri con la iglesia paralela y la iglesia clandestina. Dentro de la misma correspondencia oficial que ya hemos mostrado, hay acusaciones enviadas hacia Monseñor León Krug y conocidas por otras diócesis antes que por él, porque también en la misma carta de 1987, Monseñor Krug le expresa al cardenal Baum que no puedo ocultar mi pena y profundo dolor por cuanto el contenido de vuestra carta fue conocido en otras diócesis y al parecer aún antes que por mí. O sea, en todas las otras diócesis ya se habían enterado la persecución hacia Monseñor Krug y todas las acusaciones que se le echaban, que se le imputaban, antes que el propio acusado. La verdad que esto es una desprolijidad terrible, ¿no? Hablemos con esto. ¿Era ilegítimo que un sacerdote denunciara la pobreza? No. ¿Era ilegítimo defender al trabajador? No. ¿Era ilegítimo reclamar justicia social? Naturalmente que no. La doctrina social de la Iglesia lleva siglos haciéndolo. El problema aparece cuando se introduce una concepción materialista de la historia, cuando ya la lucha de clases se convierte, ¿sí?, en eje fundamental para interpretar una sociedad, cuando incluso empieza a ocupar el lugar de la evangelización. La Iglesia eso no lo puede aceptar, Monseñor Krug no lo puede aceptar. Entonces, tampoco lo aceptaron los seminaristas que llegaron a Paraná. ¿Sí? Entonces, durante más de 30 años, el Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios dio fieles sacerdotes para la Iglesia y que hoy están dispersos en todo el mundo, tal como se da en la profecía de Pablo VI. Funden ese seminario porque de allí saldrán sacerdotes para todo el mundo. ¿Sí? Tal como lo expresó el Padre Pío a Monseñor Tortolo cuando estaba a punto de cerrar el seminario. ¿Sí? Funden ese seminario porque de igual manera lo van a destruir, pero de allí saldrá otro seminario que dará sacerdote para todo el mundo. Entonces, después de 36 años de historia, en el año 2020 se va a cerrar injustificadamente el seminario de San Rafael. Y acá aparece otra paradoja, ¿no? En 1984, San Rafael había creado un seminario, ¿sí?, que se va a convertir en el más longevo y fructífero de América Latina. Llegaron seminaristas, formadores, ¿sí?, se ordenaron fieles sacerdotes, y sin embargo, en 2020, Monseñor Eduardo María Taussig lo cierra. Ahora bien, esto fue un golpe muy duro para San Rafael, ¿sí?, que incluso están dejando sin atención, ¿sí?, a nuestras generaciones, a las generaciones que siguen después de nosotros, a nuestros hijos. Le están privando la posibilidad de tener sacerdotes rectamente formados a nuestros hijos. Entonces, ¿de qué celo apostólico estamos hablando? De lo que se jactan muchos de los seminarios abiertos hoy en día cuando siguen a la teología de Karl Rahner, por ejemplo, ¿no? O siguen aceptando el modernismo y el tercermundismo, ¿sí?, de la teología de la liberación, aunque solapada en nuestros días. Hay aquí una pregunta que me gustaría hacer, ¿no?
La historia que hemos recorrido hoy no es una historia de buenos contra malos, ¿sí? Sino que es la historia de una disputa acerca de la identidad de la iglesia y del sacerdocio. Una disputa que atravesó y atraviesa a Argentina en nuestros días. ¿Sí? Paraná nos muestra una iglesia atravesada por una profunda crisis de orientación. Tortolo nos va a presentar el intento de preservar una determinada concepción de la formación sacerdotal. El éxodo paranaense nos va a mostrar que algunos sacerdotes seminaristas justamente van a buscar esa experiencia en otro lugar, esa formación, correcta formación en otro lugar, porque no la hayan en casa, no la hayan en su seminario. Entonces, Monseñor Krug, que ya se había enfrentado a los tercermundistas en Corrientes, comprendió ese ataque, esa ruptura, esa grieta dentro de la iglesia y se quedó a combatirla. Por eso ya en 1984, Monseñor Krug crea un seminario donde puedan justamente formarse rectos sacerdotes bajo las directivas del magisterio de la iglesia y fundamentalmente bajo el Concilio Vaticano II. Monseñor era un fiel sacerdote de Cristo, un buen pastor, ¿sí? Entonces, era necesario volver a hacer este video, fundamentalmente porque muchos deben comprender qué sucedió en estas épocas y cómo se relaciona Paraná con San Rafael, todo ese tesoro cultural, teológico, heredado, ¿sí? El enorme accionar de Monseñor León Krug en defensa de sus sacerdotes, en defensa de la tradición y el magisterio de la Iglesia, y cómo hoy día la Iglesia argentina vive una crisis enorme, donde los sacerdotes experimentan serias fugas dentro de su formación. No estoy criticando, ni estoy hablando mal, como diríamos, de la Iglesia, ¿sí? Estoy hablando de las fisuras y serias fisuras teológica y moral que están teniendo la formación de los sacerdotes producto de una infiltración ideológica foránea dentro de los seminarios. Y por eso cerraron después los seminarios, en este caso de San Rafael y el de San Luis. Es una persecución hacia los sacerdotes rectamente formados y conservadores. Entonces, era necesario vuelvo y repito, era necesario realizar este video, era necesario traer un poco de claridad sobre este ambiente eclesiástico, ¿sí? Que va a reconfigurar el mapa eclesiástico argentino, ¿sí? Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y los leo en comentarios. Muchísimas gracias.